Código 3 presenta. Nueve de la noche con 30 minutos. Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias a través de código3.com. Con el placer de siempre y el gusto de todos los días, quienes habla y quienes saluda, Ramón Manuel Gallegos Rayos, acompañado de Miguel Ángel Villar Bayamas en los controles. La producción, el jefe de edición, Fernando Castro Salazar, acompañado del joven Omar Cárdenas. Y que bueno, tenemos hoy mucha información. Nuestros compañeros reporteros, Daniel Porras Hernández y Salvador López Moreno, en la edición de la página Mayra Hermosillo González, coordinadora general Marta Montserrat Adán Alvarado y Omar Camacho, nuestro señor director. Buenas noches, bienvenidos a este noticiero. Tenemos mucha información que ofrecerle, agradeciendo, obviamente como siempre, a Sandoval Trajes a la Medida, patrocinador oficial de este noticiario. Sandoval Trajes a la Medida, estamos ubicados por la avenida del Parque Oriente, número 711. ¿Usted, caballero, se va a casar? Sí, vaya, aparte ya su traje, vaya que le diga un profesional de la materia qué es lo que va a ocupar, qué estilo, qué color y cuál es el adecuado para que usted vaya elegante a esa boda. Sandoval Trajes a la Medida, patrocinador oficial de este noticiero. Tenemos información donde el día de hoy elementos de seguridad pública se movilizaron justamente al CETES 87, donde reportaban que dos jóvenes se habían agredido. Primero verbalmente, llegaron a golpes y después uno de ellos sacó una pistola y realizó algunos disparos. Hubo detenidos, todo esto fue un simulacro. Una discusión entre compañeros, empujones, palabras altisonantes y después varios disparos. Chavos, por favor, calmados. Tranquilos. Tranquilos, chavos. Esto es lo que pasó hoy en el CETES 87 de Ciudad Delicia, Chihuahua. Soy Salvador López. Esta es la información. Buenos días, ¿qué tal? Tenemos una situación de un alumno armado en el aula 15. Hizo detonaciones con arma de fuego, al parecer, por un mensaje de WhatsApp que envió el profesor en turno. Hay dos personas heridas dentro del salón. Hay dos personas heridas, sí. Y un tirador nada más. Y un tirador nada más. Anda vestido de... Anda uniformado como los alumnos. Perfecto. ¿En qué salón se encontraba? Aquí en la 15. La 15. Perfecto. Vamos a entrar nosotros aquí vamos a entrar por este lado para ayudar por acá. Muy bien, perfecto. ¿Las unidades de emergencia llegan para acá? Ya se dio aviso al 911. Perfecto, aquí estamos que se avisa. Ok, muy bien. Gracias.
bastante positivos, ¿verdad? Seguridad pública, 4 minutos con 10 segundos, ambulancias, 11 minutos, ¿sí? Y lo que viene siendo el grupo especial que apoyó también, pues dentro de lo que es el personal de seguridad pública, ¿verdad? Participaron y también llegaron 4 minutos con 10 segundos. Y más tarde se llevó a cabo más movilización policíaca, ahora en Fraccionamiento Las Torres, Fraccionamiento Las Vírgenes, mejor dicho, donde se reportó un incendio en una casa habitación. Por tal motivo, los tragahumo, los pagafuego, sí, los bomberos tuvieron que sofocar este incendio que se estaba llevando a cabo en una casa habitación. Siendo aproximadamente las 16 horas con 40 minutos, sacudo lo que viene siendo la avenida 11 y media, oriente número 1237, en el fraccionamiento Paseo Las Vírgenes. Ahí se nos reportó un incendio en un sillón, el cual estaba pegado hacia una ventana de un domicilio, mismo que se encontraba deshabitado, por lo cual acudimos inmediatamente. Al momento de arribar, pues nos encontramos que el incendio ya se había adentrado a lo que venía siendo el domicilio, por lo cual nos enfocamos en extinguir el incendio en el sillón y asimismo a abrir el domicilio, mismo que se encontraba solo tenían unos muebles en el mismo, pero no lo habitaba nadie, por lo cual tuvimos que derribar la puerta y ingresar y controlar dicho incendio. Este incendio quemó lo que viene siendo una pantalla, así como un centro de entretenimiento y algunos artículos que había dentro de un mueble, así como también sufrió daños la estructura del domicilio. Sacamos un tanque de gas del interior del domicilio, afortunadamente sin nada de consecuencias. Hoy en Chihuahua Capital se llevó a cabo un accidente vehicular, donde hoy nos están informando hace un momento, uno de los que participó en este accidente desafortunadamente perdió la vida. Hay varias versiones, hay varios comentarios que en estos momentos se dan a conocer. Es un choque muy impresionante, es un choque que volvamos a decir, arrebata la vida de una persona. Hay muchas cosas que se comentan sobre este accidente vehicular. Primero se hablaba de exceso de velocidad, de imprudencia. Ahora se maneja que el guiador de una camioneta sufrió convulsiones. Iba acompañado de su hermana, que era la copiloto, y ya su cinturón de seguridad. Se empieza a convulsionar el joven, deja el acelerador del mueble a fondo y luego se origina el accidente vehicular. Justamente ahí lo tenemos. Vea nada más esa imagen tan impresionante. Tenemos la información donde luego de recibir el tremendo golpe por el impacto de una pick-up que brincó el camellón y se impactó contra el vehículo que viajaba, el joven de 16 años, Rolando T.P., falleció. El adolescente había sido diagnosticado con muerte cerebral por el equipo médico que intentó salvar la vida. Sin embargo, las lesiones eran muy graves, por lo que en primera instancia se declaró muerte cerebral. Aparentemente, al filo del mediodía, esto ya se declaró la muerte del joven. Los accidentes, por eso tienen este nombre, son accidentes. Y vea nada más, son las imágenes que ponemos, vea nada más, ahí viene el vehículo, vea nada más. El fuerte impacto, insisto, repito, en primer momento cuando vemos las imágenes hablábamos y comentábamos y mucha gente empezaba a señalar cómo el vehículo rojo, la pick-up, era demasiado el exceso de velocidad, el que transitaba, brincaba al camellón e impactaba este vehículo. Pero después hay una publicación donde una familiar del jovencito indica que el guiador de la pick-up se convulsionó. Dejó acelerado el acelerador, sí, dejó pisar el acelerador de la pick-up. Viene esto, la hermana, que era la copiloto del guiador de la camioneta, intenta retirar al joven, intenta maniobrar, es cuando se van sobre el camellón y luego pasa este accidente. Trágico, lamentable, descansa en paz el joven e insisto, tengamos mucha precaución.
Desafortunadamente, insisto, los accidentes están al orden del día y esto fue lo que pasó hoy en Chihuahua Capital. Vamos a información un poquito más amena, un poquito más agradable y sobre todo porque se da a conocer los horarios y sobre todo de que mañana inicia con el miércoles de ceniza la cuaresma. Oficinas, la vez que hemos hecho 200 y ya se nos han ido, pero vamos a hacer unos pocos más y el que quiera la oficina por 15 pesos, ahí tenemos un folletito de 40 y tantas páginas, como digo, una reflexión de cada día de la cuaresma, una página, ¿no? Entonces creo que eso puede ayudar un poco a estar más en contacto con esta realidad que se nos pide, o esto que se nos pide en la Iglesia de cambiar un poquitito, enderezar un poquitito, ¿no?, en nuestras vidas y no solamente preocuparnos tanto de lo material, que lo espiritual y lo humano lo estamos dejando un poco de lado, ¿no? Porque es un día importante, aunque toque entre semanas, sin embargo debemos sacar tiempo para que vivamos esta preparación y este miércoles de ceniza. Por eso en nuestra parroquia, como imagino que en otras, va a haber en todas las 10 templos que tenemos, va a haber misa e imposición de ceniza, ¿no? En unas a las 5 de la tarde y otros a las 7 para los que trabajan, etcétera, tengan la oportunidad. Incluso si alguno quiere también a las 8 de la mañana el perpetuo socorro. Perfecto. Por último, el mensaje de este año, de esta cuaresma. Bien, como también nos dice el Papa, es un poco eso, convertir un poco nuestros corazones, tratar de orientar un poco más nuestra vida hacia Dios, que no permitamos, dice el Papa, que nos roben la esperanza en este mundo tan materializado, tan utilitarista, tan consumista, en fin, tan apegado a las cosas materiales que han olvidado los valores humanos y espirituales, ¿no? Entonces necesitamos revalorizar el ser humano con toda su espiritualidad y todo su sentimiento religioso, ¿no? Entonces se les pide a la gente, incluso aquí en esta parroquia hemos hecho un folleto, Conviértete y cree en el Evangelio, en el cual hay una página para cada día de los 40 días de Cuaresma, para que en familia lo puedan leer y así puedan vivir un poco mejor la Cuaresma, ¿no? Eric Daniel Montes, hola, buenas noches, saludos por estar en tu noticiario. Dice Cintia Enríquez, buenas noches, en Campo Real estamos sin luz por segundo en el día y varias veces al mes desde hace años. Cintia Enríquez, bueno, el llamado para la gente de la Comisión Federal de Electricidad y sobre todo que se pongan, pues como luego decimos, ¿no?, las pilas, chequen lo que está pasando allá en Campo Real. Evelyn Trejo, pues etiquetando a una jovencita para que imagino que va a dar información de este noticiario. Y también tenemos a excelente entrevista por parte de George Avilés. Nos imaginamos con el párroco Fray Javier Ruiz. Fray Javier Ruiz, párroco que bueno, nos dio a conocer la entrevista y sobre todo oportuna para que mañana se tome su tiempo necesario, como lo dijo en la entrevista, ¿no? A lo mejor no es fin de semana, que muchos optan por ir a la iglesia, a misa el fin de semana. Mañana cae entre semana, obviamente, como es miércoles de ceniza, entonces para que esté su tiempo y vaya a lo que es el miércoles de ceniza. Tenemos información relacionada a la Cuaresma y sobre todo invitamos para que usted visite Antojitos Marina, que se ubica en el Mercado Morelos. Sí, justamente por el estacionamiento del Mercado Morelos, a mano izquierda, ahí va a entrar usted, Antojitos Marina, tiene lo que es la tradicional comida de lo que es la Cuaresma. Tenemos la información con Marina Villalba, que nos da a conocer, Marina Llamas, que nos da a conocer la información de la comida de Cuaresma, la tradición que se lleva a cabo año con año. Marina Llamas, del Mercado Morelos, Antojitos Marina. Sí, este miércoles 22 de febrero iniciamos con el miércoles de ceniza. Ahí arrancamos con la tradicional comida de Cuaresma. A partir del miércoles y luego ya los siguientes viernes podemos encontrar lo que es lo tradicional. Tenemos las tortitas de camarón en pipián, el chile colorado también con sus tortitas de camarón, chacales, lentejas, la capirotada,
Ya de ahí, pues los chiles rellenos y seguimos con lo que es lo tradicional de la comida de Cuaresma. Pues sí, estamos batallándola ahí bastantito a nivel comercial. Los precios de los insumos pues han subido. Estamos tratando de conseguirlo mejor y en precio y también en calidad. Estamos en tiempos difíciles comercialmente. Pasamos de las ventas decembrinas muy buenas a la cuesta de enero, que en febrero las seguimos sufriendo. Ahora con mucha esperanza creemos que en esta Cuaresma podemos tener un buen repunte en ventas, ya que como signo de unidad por la tradición de los católicos tratamos de ayunar y a la hora de comer estamos evitando las carnes rojas, así como especialmente es tiempo de hacer buenas acciones, hacer el bien. Entonces, en medio de ese ambiente de signo de unidad, pues se viene la tradicional comida de Cuaresma. Y es por eso que estamos con mucha fe, con mucha esperanza. Tratamos de dar buen servicio para atenderlos en que realmente sea un repunte de ventas. Ah, sí, claro, aquí los esperamos diariamente, su caldito de res, sus tacos, enchiladas, milanesa. Tratamos de tener normalmente 2 o 3 platillos diferentes diarios. Estamos abiertos de lunes a sábado. Les invitamos y a pesar de Semana Santa, de Cuaresma, que venga este tiempo de esta comida tradicional, pues no todos la acostumbran, sin embargo ahí les tenemos también su caldito, sus comidas diarias al gusto. Los esperamos con mucho gusto para atenderlos. Pues hoy Cruz Roja Mexicana está de manteles largos, 115 años y se llevó a cabo un festejo, reconocemos, valoramos y aún y sabiendo de las condiciones en las que en su momento está atravesando Cruz Roja Mexicana, pues los paramédicos, los voluntarios siguen al pie del cañón los 365 días del año. Felicidades para todos ustedes. Así es, como lo dices, pues hoy se celebra el 113 aniversario de Cruz Roja y pues feliz de pertenecer a esta bonita institución, sobre todo a la delegación de Delicias. ¿Para ti qué es la Cruz Roja? Pues mira, la Cruz Roja me ha enseñado muchísimo, realmente pues es nuestro día a día, trabajamos en esto y vemos muchas cosas, pero sobre todo pues es algo que nos llena. Supongo que a todos nuestros compañeros paramédicos es algo que nos gusta estar aquí, nos gusta hacer, y pues la Cruz Roja para mí pues ha sido enseñanza en mi día a día y sobre todo el poder ayudar a las personas que nos necesitan. La Cruz Roja activa 24/7. Así es, como tú lo dices, son 24/7, en todas horas estamos disponibles para poder ayudar a la gente. Es un trabajo donde pues es un poco pesado, pero realmente pues nos encanta estar aquí y disfrutamos lo que hacemos a bordo de una ambulancia. ¿La ambulancia qué representa para ti? Pues es nuestro compañero de trabajo, yo lo veo así, es otro más de nuestros compañeros, es nuestro material de trabajo, es la que nos ayuda a llegar a los destinos y sobre todo poder presentar o dar la atención prehospitalaria a las personas que realmente lo necesitan. Como siempre se los he dicho, todos ustedes no lo traen en un chaleco, en un peto, lo traen en el corazón. ¿Sí? Este año, que son 113 años de nuestra institución, ¿sí? Siéntanse orgullosos de pertenecer a ella. En el municipio de Mioqui tenemos entrevista con el presidente del Consejo de Cruz Roja, Jorge Morales, donde va a conocer que está gestionando una ambulancia y un camión de rescate. Estamos metiendo ahorita con algunas dependencias, ¿verdad? Para ver si nos pueden apoyar con otras ambulancias, como también una camioneta de rescate. Nos hace falta ya un camión. Tenemos una camioneta, ¿verdad? Pero nos hace falta ya un camión grande. Ya estamos tocando puertas. Sí, inclusive aquí la alcaldesa que nos está apoyando también mucho, delegación estatal, sí, para poder conseguir un camión de rescate, porque ya la camioneta que tenemos, la verdad, es mucho el equipo que trae, es muy pesado el equipo. Sí, ya necesitamos un camión más grande para que no sufran las suspensiones la camioneta que tenemos ahorita, ¿verdad? También queremos necesitamos, más bien dicho, una ambulancia, ¿sí? Entonces, también, ahorita tenemos 5 ambulancias y una de rescate,
¿sí? Es con los que contamos, ¿sí? También de ahí, ¿verdad? Pues estamos dando también el servicio también a Lázaro Cárdenas, ¿sí? Entonces es mucho el kilometraje que se meten, ¿verdad? Es mucho lo que recorren las unidades. Tenemos aproximadamente en Mioqui, aproximadamente 2.200 a 2.300 salidas por año. En Lázaro Cárdenas empezamos el año pasado, empezamos cerca de 200, 300 salidas, ¿sí? Y se nos fue, cerramos al 31 de diciembre con cerca de 800 salidas en Lázaro Cárdenas nada más. Estamos contando que entre Mioqui y Cárdenas son cerca de 3.000 salidas, ¿sí? En el año lo que tenemos. Sí es mucho, bastante, ¿verdad? En Delicias también se va a equipar justamente el departamento de bomberos. Alejandro Chavarría nos da a conocer la información sobre de la plática que ya tuvieron con el presidente municipal, ingeniero José Alberto Valenciano García. ¿Sabe qué, señor presidente? Mire, a esta bombera le falla esto, a esta bombera le falta esto. ¿Qué dijo el alcalde? ¿Sabe qué? Usted dígame qué es lo que podemos hacer. Ya no es conveniente meterle mano ni nada de refacciones. Ya no le va a dar porque esto va a hacer esto y luego esto y esto. ¿Qué dijo el alcalde? Gestióneme, por favor, cuánto valen unas bomberas y a ver de qué otra manera le podemos hacer para que tengamos bomberas en este municipio de Delicias. Alejandro Chavarría, jefe del departamento de bomberos de Delicias. ¿Hay una importante gestión para bomberas nuevas para el departamento? Así es, estoy hablando con el señor presidente, el ingeniero Jesús Valenciano, el cual le comunicamos sobre la cuestión de las unidades que se encuentran en servicio y se comentó sobre las unidades que tenemos en reparación. Y no son factibles arreglarlas por cuestiones de lo que sale bastante dinero poder arreglar y pues realmente pues meterle más y no van a poder estar al 100%, el cual nos ha indicado que viéramos esa situación para empezar a gestionar algunas máquinas para los bomberos y ver la cantidad, los precios para ver cuál es factible traer para bomberos algunas máquinas. Perfecto, esto obviamente es algo que se requiere de manera urgente para el departamento. Así es, el departamento de bomberos se requiere, la unidad de la ciudad crece, cada vez más hay más servicios, tenemos ya bastantes elementos en los turnos, que ahora lo que nos falta es un poco más de máquinas para poder lo que es cubrir la extensión territorial de Delicias para hacer menos tiempo de respuesta a los servicios. Esta temporada nos ha ido bastante trabajo con la cuestión de los tiempos de aire, viene más aire, entonces se nos ha pues disparado un poco más el incendio en hierba seca, por lo que requerimos de más máquinas para poder cubrir, como te digo, más extensión territorial de Delicias y los tiempos de respuesta inmediatamente pues ser más atendibles. Tenemos información sobre los vientos que se han presentado justamente el día de hoy, usted lo pudo ver en lo que viene siendo el municipio de Delicias. Tenemos detalles sobre los fuertes vientos que se van a seguir presentando, como luego decimos, ¿no? Viene la Cuaresma, viene Semana Santa y vienen los vientos fuertes. Tenemos ya el ingreso del Frente Frío 34 a la entidad. Esto nos trae sobre todo fuertes ráfagas de viento en lo que viene siendo la mayor parte de la entidad para el día de hoy y mañana. En este día lo veremos principalmente en las zonas de lo que viene siendo Janos, Valleza, Nonuava, y para mañana sería Juárez, Ascensión, Janos y también Valleza, donde estas ráfagas pueden superar los 90 o 25 km por hora. Algunas nevadas, lluvias fuertes que se estarán presentando. Bueno, las lluvias de este día básicamente las veremos principalmente en la zona noroeste, oeste y suroeste, desde Janos hasta Guadalupe y Calvo, donde veremos lluvias de dispersas a moderadas, en donde estas lluvias en las partes altas de la sierra se estarían acompañadas posiblemente de caída de nieve o aguanieve, como lo son Madera, también Azaciachi, Krill y San Juanito, y quizás también partes altas de Huachochi y el Vergel. Respecto a la capital del estado, ¿qué es lo que se espera para estas próximas horas? Bueno, tendremos ráfagas que pueden superar los 75 km por hora para el día de hoy y para mañana. Y también sería, esta parte lo veríamos también para Parral también. Respecto a la zona fronteriza, como en Ciudad Juárez, ¿qué se prevé? En Juárez tendremos el día de hoy lluvias aisladas y para el día de mañana será principalmente estas fuertes ráfagas de viento que pueden superar los 90 km por hora. ¿Y tolvaneras dónde se estarían presentando? ¿Dónde principalmente? Lo veríamos principalmente en los tramos carreteros que van de Chihuahua a Juárez, de Juárez hacia Ascensión, de Janos hacia Buenaventura y de Chihuahua hacia La Junta. También el tramo que va, sobre todo para el día de hoy, el tramo que va de Jiménez hacia Parral. Una guiadora de un vehículo provocó un accidente vehicular, omitió el señalamiento de alto y se produjo el choque.
Esa tarde en el fraccionamiento Los Girasoles se presentó un accidente vial que por fortuna no hubo personas lesionadas, pero sí daños materiales en ambos vehículos. Fue en la avenida 19 y media, esquina con la calle 33 Sur, donde una mujer que conducía un vehículo de la marca Hyundai color azul en compañía de su hija de aproximadamente 3 años de edad no se dio la preferencia de paso, debido a que alegó no haber visto ningún señalamiento vial de alto. El otro auto involucrado fue un Volkswagen color gris que fue impactado por su lateral trasero izquierdo y sufrió la mayor parte de daños, cercanos a los 15,000 pesos. Para Código 3 Noticias, Omar Cárdenas. Tenemos información muy importante y es que en el Tecnológico de Delicias ya se va a hacer una nueva carrera y de hecho mencionaré, están estrenando nueva directora en el plantel del Tecnológico de Delicias, algo pues muy importante, Ingeniería Civil será esta nueva carrera. Tenemos la información con la directora de este plantel educativo, nada más y nada menos que Karina Torres. Así es, fíjate que estoy orgullosa, complacida, emocionada por esta nueva carrera que va a ofertar el Tecnológico de Delicias y comentarte que es la primer carrera o es la carrera de Ingeniería Civil. Vamos a ser el primer tecnológico en el estado de ofertarla. Entonces es algo muy emocionante para toda la comunidad estudiantil, docente y personal que conformamos el Tecnológico de Delicias, pero pues esto viene a traer grandes beneficios para la comunidad de Delicias y toda su región. Entonces vamos a ofertar la carrera de Ingeniería Civil. También viene una obra muy importante en cuanto a infraestructura se refiere. Hay que mencionar que meses atrás fue entregado el gimnasio auditorio. Ahora viene otra obra justamente evaluada a más de 3 millones de pesos. Me encuentro en el Tecnológico Nacional de México, Campus Delicias. Aquí, como lo ven a mis espaldas, se está llevando a cabo la construcción de un nuevo edificio. Estará listo, equipado al 100%. Para el 2024. Pues es las bases de todo el edificio, el cual pues va a estar constituido de áreas como el centro de manufactura, dirigido a la impresión 3D, que es algo muy novedoso dentro de nuestra región, tanto para la industria aeronáutica como para la industria de la mueblera, que es principal sector en el cual nos encontramos ahorita en Delicias, y también un centro de desarrollo. Este centro de desarrollo va a estar constituido pues de equipo de cómputo de alto rendimiento, impresión 3D, lo que corresponde a planos, y se va a complementar, como lo mencionaba, con la impresión 3D. Esta impresión 3D pues va a estar con equipo de última generación, de filamento, que nos va a permitir a nosotros desarrollar prototipos para las industrias que ahorita he mencionado, y de esta manera a los jóvenes egresados de las carreras, por ejemplo, de industrial, de electromecánica, de renovables, les va a permitir entonces tener esa experiencia y ese acercamiento a lo que corresponde al sector privado, ¿no? Ahorita estamos conscientes de que la industria mueblera pues requiere de mucho diseño. Entonces aquí es uno de los objetivos y de los compromisos de la institución, solventar esas necesidades que tiene la industria de la región, en específico de la ciudad de Delicias, pues desarrollando en los jóvenes esas habilidades de creación de prototipos, como es con el uso de software especializado, AutoCAD, SolidWorks y otro software que vamos a también estar gestionando para que se agreguen dentro de este centro de innovación. Aparte de lo que corresponde a la manufactura, para las áreas de sistemas también vamos a construir un área de desarrollo de software. La región de Delicias, y aquí tenemos en la ciudad algunas empresas dedicadas al desarrollo de software que hemos tenido bastante vínculo para con el departamento de sistemas computacionales, y entonces queremos dar ese empuje para que los jóvenes desde aquí, desde la carrera, ya vayan desarrollando esas habilidades para con estas empresas. Y no solamente, tenemos muchos casos de éxito, ¿verdad? Que no solamente se queden aquí en la región y que resuelvan problemas, sino también tenemos casos de éxito en donde tenemos desarrolladores en Guadalajara o en Monterrey, y queremos seguir incentivando que los egresados de aquí de la institución pues tengan esas oportunidades, ¿no? Gracias a este plus que estamos incentivando. Una inversión inicial de 3,5 millones, solo la construcción,
El equipamiento será otra historia. De esto nos comenta la directora y el subdirector académico de esta institución. Sí, la inversión aproximada en la construcción del edificio es de 3 a 3 millones y medio. Es únicamente la construcción del edificio. Obviamente que la administración tendrá que trabajar para el equipamiento de esto. Como lo comentaba el ingeniero Alfonso, pues obviamente este edificio va a fortalecer y enriquecer más el desarrollo de las actividades académicas que se vienen desarrollando en los 37 años que está por cumplir el Tecnológico de Delicias y sobre todo con actividades que van a fortalecer el ejercicio de nuestros egresados en lo que necesita el sector industrial. Entonces es importante que nos vayamos adaptando a esas necesidades. Otro edificio, uno más, para el Tecnológico de Delicias. Imagínense nada más estar toda la vida trabajando. Decir día con día, voy a trabajar, para estar ya con mi edad, jubilado, pensionado, tener mi mensualidad. Es algo que muchos pensaron, y más aquellos que se dedicaron al magisterio, a la docencia, y hoy en día no están recibiendo nada por parte del gobierno federal. Desafortunado el hecho, tenemos la información. Martín Federico Zapata Jiménez, docente jubilado el 30 de abril del 2020. Muy bien, señor, coméntenos, nos encontramos aquí afuera de las instalaciones de la sección 8, coméntenos de qué se trata. Nos encontramos aquí en estas instalaciones, como menciona, debido a unas denuncias públicas que estamos haciendo al gobierno federal por no pagarnos, en el caso mío de un servidor, lo que se llama un bono de pensión. Al compañero maestro Antonio Chacón se manifiesta también públicamente que no le han pagado su indemnización o liquidación. Eso es básicamente. Ya hicimos, aclarando que ya hicimos todos los procesos administrativos correspondientes ante el ISSSTE, todas las solicitudes que corresponden a la ley, lo hicimos ante la Delegación Federal de los Programas del Bienestar, ante el ingeniero Juan Carlos Loera de la Rosa, dirigido al ciudadano presidente, del robo que soy objeto de este bono de pensión, bien conforme a la ley, escritos de recibido por la propia delegación federal, y viendo que después de casi 3 años pues no han atendido la petición, ¿verdad? O sea, no nos han traído a puros. Con la problemática, un servidor ya va para 3 años ahora, el 30 de abril. El compañero va cerca de 4 años que no le pagan la liquidación. Es importante mencionar que son varios los afectados. Mire, le puedo decir así sin error, equivocarme, puesto que no respetan la ley, que todos los maestros que se han jubilado con esta pensión, hay 2 maneras de pensionarnos los maestros, una que se llama el 10º transitorio y otra que se llama la acreditación del bono. Un servidor se pensionó por esta opción, acreditación del bono. Todos esos maestros que se han jubilado a la fecha con esta como un servidor, nos han robado, no nos los han pagado. El ISSSTE mismo me dio un oficio donde dice que no existe ese bono. Entonces, y a manera personal, pues yo sí le digo que somos los únicos que estamos, digamos, exigiendo ese pago. No vamos a profundizar mucho en cantidades, pero un aproximado de cuánto es lo que no se le está pagando. Mire, el bono de pensión, para que se dé una idea, es un decreto presidencial que surgió en el 2007, siendo presidente de la República, el licenciado Felipe Calderón Hinojosa, que nos paguen cuando nos pensionemos. De tal manera que hay un proceso administrativo en el 2008 a un servidor, de acuerdo a lo que tenía en ese entonces de trabajado, etcétera, y lo que ganaba, me depositaron la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a manera de bono para cuando me pensionara. En el 2008 me depositaron, según la constancia del propio ISSSTE, cerca de 895,000 pesos. Sí. Que en los artículos transitorios de la ley del ISSSTE establece que un 2% anual y cosas por el estilo, de tal manera que a la fecha, cuando yo me jubilé el 30 de abril del 2020, o bien a la fecha ahorita del 2023, pues es cuestión de sacar los números, pero pues estamos hablando de cantidades fuertes de 6 años. Así es. Además de esta manifestación, señor, ¿qué otras acciones piensan tomar? Mire, por lo pronto esta manifestación es pacífica y lo hacemos público porque, más que nada, para enterar a los maestros, por eso estamos aquí enfrente,
a los maestros jubilados que nos están robando. Y que no estamos invitando a que apoyen ni nada, porque esto es la ley. Así seamos dos, la ley, es la misma si habemos dos que si habemos 1000 personas. Pero lo estamos haciendo públicamente porque pues es el gobierno federal el que debe de pagarnos y no lo hace. O sea, no hay instancias. Yo agradezco su fina llamada la atención y lo espero el día de mañana a 9 de la noche con más información aquí en las noticias de Código3.com, agradeciendo sobre todo el trabajo arduo de mis compañeros reporteros, de todos y cada uno de ellos los que están trabajando aquí en Código3.com, además de los compañeros en edición. Agradeciendo a todos ustedes, este es el equipo de Código3.com trabajando para tener para usted la mejor información de la región centro-sur del estado de Chihuahua. Gracias, que tenga usted una excelente noche. ¿Estás pensando en remodelar tu casa y vas a construir? Materiales Jaques. Tenemos más de 20 años al servicio de la región. Te ofrecemos revuelto, arena, caliche y ensolve. Además, tenemos el servicio de retiro de escombro. Todo a un superprecio y excelente calidad. Puedes comunicarte al teléfono 639-100-2544. 639-100-2544. O bien, visita nuestras instalaciones ubicadas en la calle 39 Sur, número 1610, Colonia Lindavista. Abrimos todos los días, de 7 de la mañana a 5 de la tarde en un horario corrido. No esperes más. Ven, te esperamos. Materiales Jaques. ¿Buscas seguridad en tu casa con un bonito estilo? En Herrería Rigma puedes encontrar bonitos diseños en portones, barandales y rejas. Tenemos en venta portones eléctricos, americanos o en herrería. Contamos además con refacciones y mantenimiento para tu portón eléctrico. Automatizamos tu barandal. Si quieres asegurar tu negocio, también contamos con cortinas metálicas. Pide tu cotización al 639-111-6245. 639-111-6245. O puedes visitarnos en calle 36 Sur, número 407, en Colonia Tierra y Libertad. Trabajos garantizados, 10 años nos respaldan. Solo en Herrería Rigma. Llegó el agua de delicias, el agua cero, de venta en esta camioneta. La calidad está en el agua cero.